Para mí, pues es un honor, es una cosa muy importante el que me hayan invitado. Y bueno, pues lo agradezco de corazón. Y por otro lado, bueno, pues también le agradezco a- al comité organizador de este webinar por invitarme a impartir esta plática. Y bueno, desde luego, pues agradezco a todas las personas que están conectadas. Eh, Muy en específico, le agradezco mucho al doctor Manuel Jiménez, quien es mi coautor en este trabajo. Fíjense que se trata de un trabajo que estamos haciendo juntos, Manuel y yo. Eh, el título todavía está en progreso, porque pues este es trabajo en progreso, este es material que tenemos ahora mismo en el horno. Entonces, bueno, pues un título que nosotros consideramos es adecuado para lo que estamos haciendo es el principio de Pontryagin aplicado a un sistema en tiempo discreto con modos múltiples, ¿no? Eh, entonces, fíjense, esta es la agenda de lo que vamos a estar platicando en esta sesión. Entonces, pues vamos a verla. Eh, ok. Entonces, bien, en primer lugar presento el problema que nosotros estamos estudiando. Es un problema que tiene un sistema lineal, por eso la L. ¿Sí? Por otro lado, bueno, pues estamos trabajando con un costo de tipo cuadrático, pero generalizado, por eso la G y la Q. Entonces, miren, ahorita voy a explicar por qué cada parte. La cuestión de por qué se llama lineal el sistema es porque, bueno, pues en general cuando uno trabaja con un problema de control, pues al sistema le pone, por ejemplo, X. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, bueno, pues le ponemos X y si se fijan, esta dinámica, pues nos habla, bueno, esta regla de correspondencia nos habla de una dinámica. ¿Qué cosa quiere decir eso? Quiere decir que el sistema pues está en movimiento. ¿Sí? Entonces, lo que ocurre es que todas las variables, perdón, todos los términos en los cuales aparece la x, pues son de tipo lineal. O sea, el mayor de los exponentes, vamos a decirlo así, ¿no? Que tiene la x en cada uno de estos casos, pues es 1. Entonces es un sistema lineal, ¿sí? Por otro lado, bueno, pues aparece multiplicado por una matriz, ¿sí? Y bueno, pues esto funciona para la k desde 1 y hasta t más 1. Entonces, fíjense, el sistema comienza en un lugar que nosotros vamos a denotar como x sub 0, ¿sí? Y aquí, bueno, pues simplemente decimos cuáles son las dimensiones de las matrices con las que estamos trabajando. Ahora, ¿qué quiere decir que el sistema tenga modos múltiples? Bueno, fíjense que en ese sentido eh, hay una cuestión que es importante traducir porque cuando hemos estado trabajando Manuel y yo a lo largo de todo este tiempo, bueno, pues nos damos cuenta de que pues él le dice modelo, ¿no? Y yo le digo modo a esta cosa, ¿no? A lo que me voy a referir. Se trata de que, pues dependiendo de quién sea alfa, que normalmente vive en un conjuntito, aquí les enseño que el conjunto pues es finito, ¿no? Nosotros tenemos un modo u otro modo. Entonces, por ejemplo, piensen, por ejemplo, en el caso de un modo, un estado base, ¿no? O un estado crítico, ¿sí? Entonces, incluso podemos pensar en que haya tres modos, ¿no? Un estado base, un estado a modo, ¿no? Un estado optimista, ¿no? Un escenario optimista y un escenario, pues, pesimista, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es que, pues, consideramos un cierto índice de rendimiento, ¿sí? J, que también voy a definir en un momento más, para cada uno de los modos. Entonces, pues hagan de cuenta que esta es la trayectoria que define uno de los modos, esta es la trayectoria que define otro de los modos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar un control que pues sea óptimo en cierto sentido, ¿sí? Entonces, ahorita voy a ver eso. Fíjense, ¿qué hicimos en esta lámina? Bueno, pues platicamos del sistema lineal, ¿sí? En X, ¿sí? Y bueno, pues dijimos que cada uno de estos modos, ¿sí? Se puede referir, por ejemplo, a estar en una condición o estar en otra. Por ejemplo, piensen en maquinaria en estado nuevo, ¿no? Prístino, y maquinaria en estado envejecido. O, por ejemplo, otro en maquinaria en estado normal, ¿vale? Entonces, tenemos eso hasta ahí.
Bueno, ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que pues vamos a definir a qué nos referimos cuando hablamos de un costo cuadrático generalizado. Fíjense, normalmente en los trabajos de control óptimo de tipo LQ, ¿sí? Pues se trata efectivamente de estudiar sistemas lineales con costo cuadrático. Nosotros le decimos al índice de rendimiento cuadrático generalizado por esta cosita que aparece en azul. ¿Por qué? Porque normalmente esta cosita que aparece en azul, pues no aparece, ¿sí? O lo que hacemos es que aquí dice X y acá dice X también, de tal suerte que normalmente, pues lo que tenemos es una cosa que dice aquí X, vamos a decir, al cuadrado, y que acá dice U al cuadrado también, ¿sí? Entonces, este índice de desempeño es generalizado en el sentido de que considera un término que igual es, pues no es lineal, es bilineal, ¿sí? En X y en U, ¿sí? Las Ks, esto no lo dije en el anterior, las Ks representan el tiempo en el cual estoy evaluando, estoy trabajando. Entonces, cuando nosotros decimos que trabajamos con una función corriente, así running cost function, entonces lo que estamos diciendo es que vamos a sumar todas esas funciones. Eso es a lo que se refiere. Entonces, fíjense, tenemos un costo actual que pues va a ir avanzando en el tiempo, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir sumando con los costos anteriores hasta llegar al final de un horizonte, ¿sale? Ahora, en el final del horizonte, bueno, pues nos encontramos con un costo terminal, ¿sí? Que puede referirse, por ejemplo, a, digamos que tenemos el problema del inventario, ¿no? En el problema del inventario, bueno, pues nosotros tenemos un costo corriente de mantener el inventario pues a tope o en cierto nivel a lo largo del tiempo, ¿sí? Esos costos se van sumando y al final del tiempo, digamos, al final de nuestra gestión o al final de un cierto periodo de producción, pues tenemos que pagar algo, digamos, por ejemplo, una renta o no sé, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy a denotar con la letra phi, ¿sí? Y lo voy a trabajar como esta función de costo terminal, que bueno, pues es de tipo cuadrático porque como ustedes pueden ver, pues aparece la x, ¿no? Vamos a decir, al cuadrado, y aquí, ahí y acá. Este, Ahora, esta X con barrita se refiere a pues, un tracking signal, ¿no? Yo me voy fijando en por dónde debería de llevar, por dónde debería de ir yendo el sistema. Y del mismo modo, pues esta U con barrita se trata de pues, un control, vamos a decir, deseable, ¿sí? O sea, pues digamos que yo tengo que esto es la política que yo quisiera mantener. Por ejemplo, en el caso de los inventarios, pues esa U barrita sería, no sé, para el tiempo K, digamos que es el tiempo del mes, la política de compras para el mes de noviembre, para mantener nuestro inventario, pues que sea igual a lo que hicimos en el mes de noviembre del año pasado. Puede ser eso. Entonces, si se fijan, pues se trata de una función de costo, ¿no? Que nosotros queremos minimizar por... Daniel, disculpa, creo que pusiste tu silenciador. Apagaste el micrófono accidentalmente. Así es, ya pueden oírme? Sí, ya te escuchamos. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Qué caray. Ok, en dónde dejaron de oírme? Por favor, díganme. Estabas hablando de la X barra, de la U barra, que eran Ah, los de las políticas de compra y esto. sí, sí, muchas gracias, Manuel. Sí, pues sí, entonces, no fue mucho, ¿ah? Bueno, entonces decía, fíjense, que nosotros tratamos de minimizar, por ejemplo, un costo en el caso del inventario, porque pues lo que tenemos es que si yo me alejo mucho de lo que yo suponía que tenía que ser el costo en el tiempo K, pues naturalmente
estas cantidades, al ser cuadradas, ¿no? Al ser una cosa elevada al cuadrado, pues para empezar va a ser positivo y va a empezar a costarme más, ¿sí? Entonces no importa si me alejo para arriba o me alejo para abajo, ¿sí? Yo estoy incurriendo en un costo. Entonces la idea pues es minimizarlo. ¿Cómo minimizarlo? Bueno, pues manteniéndome cerca, ¿no? de la política que yo había considerado como deseable, ¿sí? Oigan, por cierto, digo, no sé cuál sea la mejor manera de manejar esto, Manuel. Pero pues a ver, voy a proponer, si alguien tiene una duda, por favor, simplemente interrúmpame o incluso pues levante la mano y listo, pues Manuel mismo está moderando. Entonces, no sé qué te parezca, mano. Perfecto. Cualquier pregunta que quieran hacer, cualquier participante, pueden mencionarla, pueden levantar la mano como gusten. Aquí estamos observando las manitas, las solicitudes. Ok, ok, muy bien. Entonces, pues así sea, por favor. Bien, entonces fíjense, lo que nosotros hacemos es que pues, sumamos todos los costos, ¿no? En cada etapa, ¿sí? En cada etapa hasta que llegamos al final de un cierto horizonte, ¿sí? Y luego le sumamos un costo terminal. En este caso del que nosotros estamos estudiando, bueno, pues esta función de costo corriente, ¿va? Está dada por esta función de costo cuadrática generalizada, ¿no? Y tenemos un costo terminal phi, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos diciendo? Pues lo que estamos diciendo es que el sistema funciona más o menos así, ¿no? Ok, comenzamos y pues vamos al tiempo cero, ¿no? Entonces, bueno, pues como estamos en el tiempo cero, naturalmente, pues el horizonte todavía no se ha terminado, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es que elegimos un control, por ejemplo, pues una política de compra para mantener nuestro inventario, ¿no? Pero bueno, o sea, fíjense, esta cosa es más general que nada más hablar de, por ejemplo, inventarios. Podemos estar hablando de, por ejemplo, máquinas, como les dije hace un momento, ¿no? Entonces, esa es la cuestión padre con esto, que es versátil, ¿no? Porque nos permite pensar en una variedad de contextos. Entonces, elegimos un control, ¿sí? Y luego, bueno, pues incurrimos en un costo, que está dado en un costo por etapa, ¿no? En cada etapa. Entonces, incurrimos en un costo que depende del estado X, ¿no? Y que depende del control que nosotros acabamos de elegir. Después de eso, bueno, pues el sistema evoluciona a lo que va a pasar en el siguiente tiempo. Nos vamos un tiempo más, luego avanzamos en el tiempo, preguntamos, ¿ya acabamos? Si no, pues otra vez hacemos todo esto. Si sí, bueno, pues entonces simplemente incurrimos en un último costo terminal y pues, se termina el sistema. Naturalmente, lo que nosotros tratamos de hacer es de minimizar la suma de esto con esto, mientras que el sistema pues va evolucionando, ¿sí? Entonces, esa es la situación. Ahora, fíjense, lo que nosotros estamos haciendo es que pues, estamos buscando controles de los que se llaman de lazo abierto. ¿Por qué se llaman de lazo abierto? Pues porque dependen del tiempo, pero no dependen del estado del sistema. Esto es importante porque si fuera de esa manera, pues se llamarían de lazo cerrado, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es una política, ¿sí? O sea, un conjunto de controles ordenaditos, 0, 1, 2, 3 y así hasta el penúltimo tiempo, ¿sí? Para minimizar el peor escenario posible de este funcional. Entonces ustedes dirán, ¿cómo que el peor escenario? Pues estaba bien clarito que pues simplemente avanzábamos y no sé qué tanto, ¿no? Sí, nada más que fíjense que en lo que les presenté aquí, nunca les dije quién era la alfa, ¿eh? Nunca les dije quién era la alfa. Entonces, la alfa era lo que presentaba al principio, de que decía, pues podemos estar, por ejemplo, en un escenario pues base muy sencillo, en un escenario, pues, digamos, intermedio, en un escenario pesimista, ¿sí? Este, la cosa es que pues nosotros vamos a tratar de minimizar el costo en el peor escenario posible, ¿sí? Sujeto a que pues, vamos avanzando en el tiempo, ¿sí? Es eso.
Ahora, el asunto es que pues, cuando nos encontramos en cálculo vectorial, ¿no? Por ejemplo, con situaciones de este estilo, maximizar algo sujeto a algo más, ¿sí? Entonces, pues normalmente lo que hacemos es que pues, utilizamos un approach clásico, una approach clásica, o sea, pues la técnica de Giuseppe Luigi Lagrangia o Giuseppe Louis Lagrange, ¿no? ¿Qué cosa es? Pues los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Ah, pues que te tomas el funcional que se supone que quieres optimizar y le sumas, ¿no? Las restricciones, ¿no? Pero con ciertos multiplicadores. Entonces, lo que nosotros hacemos es que, pues ponemos en gris, a los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Ahí está. Entonces eso pues es muy sencillito porque pues es una de esas cosas que uno estudia en su primer curso de cálculo vectorial en la licenciatura, en ingeniería, en actuaría, en matemáticas. Entonces en esas licenciaturas se estudia eso, ¿vale? Ahora, lo que voy a hacer es que, fíjense, tengo la cosa esta, ¿no? Que llamo J, ¿vale? De alfa. Entonces, a esa J de alfa, pues vuelvo a escribirla, ¿sí? Igualito lo mismo que tenía, ¿sí? Entonces, lo mismo que tenía en la lámina anterior, lo vuelvo a escribir aquí. Es la misma cosa, esta es la misma expresión, nada más que estoy reacomodando algunos términos, de tal suerte que, bueno, pues esta expresión que queda adentro de esta suma, ¿sí? Le voy a llamar H. Ahora, para los que ya tienen más experiencia en el mundo del control, bueno, pues aquí están reconociendo un hamiltoniano, ¿sí? Aquí reconocen un hamiltoniano. Para quienes son nuevos en este mundo, bueno, pues así se llama, ¿sí? Entonces, me quedo con estos términos así. Ahora, lo que voy a hacer, si ustedes se fijan, es que, bueno, pues aquí aparece feo, ¿no? Porque, pues por un lado tengo esta suma que va de 0 a t y todos los índices, pues están en k. Pero para la siguiente suma, pues los índices aparecen en k más 1 y eso es así como medio incómodo. Entonces lo que hago es que, pues yo hago un pequeño cambio de variable para incluirlos adentro de esta suma, ¿sí? Y entonces, pues me queda así. Ahora, cuando hago ese cambio de variable, pues hay que sumar cosas, restar cosas para mantener la igualdad, ¿sí? Entonces, pues ahí aparecen, ¿sí? Esta suma se descompone en los términos que estoy mostrando en color rosa, ¿sí? Ahora, si se fijan en lo que estoy trabajando ahorita, pues solamente estoy hablando de las variables, de la variable x alfa y de la variable u que va a minimizar un control que tiene que ver con x alfa, un funcional de rendimiento que tiene que ver con x alfa, pero pues no estoy trabajando en ningún momento con alfa. Es decir, en ningún momento estoy trabajando hasta aquí con, oye, pero ¿y qué vas a hacer con la alfa, no? Pues, ¿la vas a llevar ahí bailando? ¿Para cuál alfa estás optimizando? ¿O qué onda, no? Bueno, pues lo que estoy haciendo es que hasta este momento pues, he trabajado con un alfa arbitrario que vive en el conjunto este finito de modos, ¿no? Y bueno, pues para ocuparme de la cuestión esa de los alfas, lo que voy a hacer es esto. Lo que voy a hacer es, voy a inventar una variable de optimización, ¿sí? Va a ser un escalar, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que voy a volver a escribir el problema que diga minimizar esa nueva variable sujeta a que el costo este sea menor que ρ. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Ah, pues que esta ρ es el mayor costo posible de ese funcional que estoy tratando de minimizar. Cuando hacemos eso, que maximizamos un mínimo o que minimizamos un máximo, entonces lo que decimos en el caso del control es que estamos trabajando con un problema de control robusto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo aquí es precisamente trabajar un problema de control robusto. Otra vez, minimizar ρ sujeto a que esta misma J, todo este chorizón que puse aquí, es menor que ρ. Y ustedes dirán, oye, pero pues ya son un montón de variables. Y espérate, las que faltan. Entonces, volvemos a aplicar la técnica de los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Y el approach clásico, ¿no? La approach classique del que les estaba platicando, ¿no? Y entonces,
pues vamos a escribirlo en forma sin restringir así. Otra vez, incluyo un multiplicador de Lagrange, ¿no? Y lo pongo así, minimizar esta función ya sin restringir, ¿sí? Y entonces digo, uy, pero ya tengo un montón de variables, pues este problema es bien difícil, ¿no? Porque pues por principio hay que encontrar a la lambda. Luego, adentro de las jotas, pues tenemos que encontrar a todas las psis. Y luego encima, pues inventaste una variable nueva que es rho y además tenemos otra que es eta. ¿Qué vamos a hacer con eso? Bueno, pues lo que vamos a hacer es que vamos a citar vamos a citar un resultado, ¿eh? En este caso, ay, perdón, en este caso es un resultado, el teorema 9.13, ¿verdad? Del libro de Clark, Functional Analysis, Calculus of Variations and Optimal Control, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con ese resultado, que es ni más ni menos que las condiciones de Cohn-Tucker, de holguras complementarias para la optimización de un problema. Fíjense que entonces lo que estamos diciendo es que estamos encontrando condiciones necesarias, ¿no? para calcular para que un vector, en este caso de US, ¿no? sea un mínimo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que decimos, pues esas condiciones de holguras complementarias se ven así, así. Y entonces utilizamos estas condiciones de Cohn-Tucker, ¿eh? para, para presentar nuestro primer teorema. Ahora, me voy a saltar el detalle de la demostración. No es difícil, pero la verdad es que todavía me faltan algunas diapositivas. Sin embargo, pueden ver toditos los detalles en esta lámina y en el principio de la que sigue. Entonces, fíjense, simplemente me voy a concentrar en lo que me importa aquí. Resulta que utilizando esta proposición que nosotros demostramos, pues nos podemos deshacer de la eta. La eta vale 1. Y además, pues la suma de las lambdas es 1 también. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos trabajando en un simplex, en un conjunto convexo. Y entonces lo que hacemos es que pues lo definimos de una vez. Es un conjunto de un montón de lambdas que son no negativas y que suman a 1. ¿eh? Entonces voy a trabajar en ese conjunto. Más adelante, esto va a resultar súper útil. ¿Por qué? Pues porque vamos a poder caracterizar absolutamente todo el problema en términos de las lambdas estas. Y entonces, pues simplemente lo que vamos a tener que hacer va a ser encontrar unos pesos óptimos para después pues, trabajar hacia atrás y encontrar los controles. ¿eh? Entonces decía, me salto esto. No es difícil, pero pues igual los invito a verlo. La presentación ya está cargada en internet. La pueden ver ahí. Ok, entonces fíjense, lo que estoy diciendo es que pues podemos volver a plantear el problema en términos de simplemente minimizar esta suma con lambda, con la suma de las lambdas iguales a 1. Ya. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a presentar rápidamente el principio de Pontryagin, ¿sí? Utilizando el enfoque de Onésimo Hernández y Steven Marcus, ¿no? Para presentarlo, ¿sí? Por cierto, Lev Pontryagin era un matemático bueno, pues él era ciego. Y fíjense, todo lo que voy a presentar ahorita, son cosas que él alcanzó a ver con el ojo de su mente. Y bueno, nosotros, o al menos yo, pues necesito colores para poder entender todo lo que hizo este cuate, ¿no? Fíjense, ahí va. Ok, entonces comenzamos con esto. Consideramos el problema, el de las jotas, ¿sí? Y bueno, pues la H aquí simplemente estoy volviendo a decir quién es quién. O sea, no estoy diciendo nada nuevo, simplemente vuelvo a decir quién es quién. Y pongo este índice de rendimiento, que si se fijan es pues el índice que nosotros estamos tratando de optimizar. Ahora, lo que hacemos es que pues, lo escribimos con pelos y señales, ¿no? Minimizar sobre las SUS, maximizar sobre las, fíjense, lambda en el simplex del que les platiqué, ¿sí? Funcional, ¿vale? Ahora, lo que vamos a hacer es que pues vamos a suponer que existe el control óptimo, digamos UK,
¿sí? Y bueno, le vamos a decir, digo, U estrella, y le vamos a decir X estrella a la trayectoria asociada con ese control. Ahora, voy a perturbar a las trayectorias óptimas utilizando estas direcciones beta 1 y beta 2. Para aquellos de ustedes que están familiarizados con esto, bueno, pues con lo que estoy haciendo, esta imagen pues, les debe de representar algo, les debe de evocar un recuerdo muy bonito, el recuerdo del problema de la brachistocrona. Para quienes no, bueno, pues la técnica que estoy utilizando aquí es el principio del llamado cálculo de las variaciones, ¿sí? Y uno de los problemas básicos de esta teoría es precisamente esta de aquí. Se trata de encontrar el camino más rápido para llegar de este punto a este punto en condiciones de pues, físicas normales, por ejemplo, la presencia de la fuerza de la gravedad, ¿sale? Entonces, bueno, pues uno comenzaría pensando en, por ejemplo, recorrer utilizando la línea recta, ¿no? Y bueno, pues una vez que se da cuenta uno de que pues en realidad ese camino, pues mientras que es el más corto, en realidad no es el más rápido, pues se da cuenta de que cualquier cosa que pase por abajo puede ser más rápida que eso. La pregunta es ¿cuál de todos? Por ejemplo, este de aquí, pues no mucho, ¿no? Entonces, al final del camino, pues uno logra a través del enfoque de las perturbaciones, ¿no? De las variaciones, ¿no? Descubrir que la curva que minimiza el tiempo de recorrido es la de la llamada cicloide, ¿sí? La brachistocrona. Brachis corto, cronos tiempo. ¿Sí? Ok, entonces, fíjense, vamos a suponer que las betas estas son linealmente independientes, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que pues, vamos a sustituir tanto a la perturbación del control como a la perturbación del estado en el funcional que nos interesa. ¿Sí? Entonces, pues la cosa se ve más o menos así. Ahora, como estamos suponiendo que la U estrella y que la X estrella son óptimas, bueno, pues cuando calculamos derivadas con respecto de epsilon, esto debe de pasar. ¿Por qué? Pues porque estamos buscando un mínimo. ¿Sí? Entonces, debe de ocurrir esto y debe de ocurrir esto. ¿Sí? Entonces, simplemente lo desenrollamos, ¿sí? Lo desenrollamos y se ve más o menos así, ¿vale? Yo lo desenrollo otro poquito y aquí es donde digo que utilizo todos los colores, ¿no? Porque, bueno, pues cuando ya lo escribo en términos de X estrella y de U estrella, ya sin utilizar a los epsilon, o sea, las versiones perturbadas, pues lo que tenemos es que como este y este son linealmente independientes, bueno, pues ustedes saben que la característica de los vectores linealmente independientes es que cuando yo hago combinaciones lineales de ellos y las igualo a cero, pues lo que tiene que ocurrir es que los coeficientes sean cero. Y lo que tengo aquí es precisamente eso, ¿no? Tengo combinación lineal de esto con esto. Entonces, pues necesariamente estos coeficientes tienen que valer cero. Bueno, pues ¿qué creen? Que eso, en conjunción con esta desigualdad que es de la que hablaba aquí, ¿sí? Es a lo que llegamos cuando escribimos esto en desenrollado, son ni más ni menos que el llamado principio de Pontryagin. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera, ¿sí? es la llamada ecuación adjunta y sale de esta de aquí. Es nada más igualar esto a cero. ¿Sí? También le llaman de coestado a esta. Y después tenemos condiciones terminales, que son las otras dos, perdón, que es esta. Estas son las condiciones terminales y después una condición de optimalidad. ¿Sí? Entonces, fíjate, pues yo tengo que la segunda derivada es negativa, pero pues la primera tiene que ser igual a cero. Y por otro lado, bueno, pues escribo la condición esta de holguras complementarias a la que había llegado en el otro resultado, ¿no? Bueno, entonces, este sí me interesaba presentarlo así con mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque utilizando ¿sí? Utilizando yo puedo, pues, escribir el problema de optimización, ¿sí? En términos, pues, muy sencillos, porque son nada más las mismas tres ecuaciones. Aquí está la primera traducida del lenguaje de las derivadas parciales y todo eso, ¿no? Nosotros la traducimos y queda así. Traducimos esta otra, así. Y, bueno, esta es la de optimalidad y esta es
la condición terminal, ¿sí? Por cierto, me parece que las puse al revés. Esta es esta. Y esta otra es la que aparece hasta el final. Perdón por eso. Ok, aquí lo de menos es la definición de las matrices. Lo que importa es, hombre, pues lo puedes escribir como pues, una cosa muy sencilla. ¿Por qué? Porque simplemente estás hablando de pues, un sistema de ecuaciones. Es eso. Ahora, fíjense, la gracia de haber podido escribir el sistema de ecuaciones no, perdón, me estoy adelantando. Hay un par de observaciones importantes que hay que hacer. La primera es a propósito de la condición de holguras complementarias, esta de aquí. Bueno, fíjense, gracias a eso, lo que tenemos es que independientemente de qué alfa usemos, siempre vamos a llegar en el óptimo al mismo rho estrella. Entonces, pues es muy importante. ¿Por qué? Pues porque nos podemos olvidar oye, pero pues ¿para cuál alfa estás trabajando? Entonces, la primera. La segunda es, gracias a eso, a que pues estamos trabajando con una rho estrella, ¿sí? Entonces, este funcional en X estrella y en U estrella, pues en realidad depende nada más de las lambdas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues quiere decir que bastará entonces con que nos concentremos en encontrar las lambdas y después trabajar hacia atrás. Supongamos que tenemos las lambdas listas. Si tenemos las lambdas listas, entonces, pues aquí tenemos un teorema que se ve muy feo, pero en realidad pues se trata simplemente de la solución del problema. Fíjense. Encontramos quién es la U estrella, ¿sí? La U estrella está dada por esta expresión, donde pues la P es así, ¿no? Y la P chiquita, bueno, pues satisface esta ecuación. Ahora, por favor, dense cuenta de que pues, estamos trabajando en un contexto pues, que naturalmente debería de ser demostrado en inducción. Estábamos platicando el otro día, Manuel y yo, que la inducción se hace sobre K, se hace sobre T. Decíamos sobre K, no sobre T. Pues lo que pasa es que se hace sobre las dos. Haces la inducción sobre la T, y bueno, pues las Ks van corriendo de 0 a T más 1. Entonces, haces eso. ¿Eh? Ok, entonces, ¿cuál es la gracia de este resultadito? Pues que te da los controles óptimos. Pero fíjense, suponiendo que uno sabe quién es lambda. Y entonces, pues la pregunta es, ¿quién es lambda? Bueno, entonces lo que hacemos es que pues diseñamos un algoritmo de iteración de valores, bueno, tipo iteración de valores para encontrar esa lambda. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que hacemos es que vamos a proyectar iteraciones sucesivas de la lambda en el simplex en el cual vive, ¿sí? Entonces, aquí está el gran supuesto, ¿no? Suponiendo que el funcional L, que depende de lambda, es positivo, ¿no? Pues entonces lo que hacemos es proyectamos, ¿no? Definimos y calculamos un máximo. Y otra vez, y ahí nos vamos a ir llevando. Ahora, oye, que no pasa esto, no pasa nada. Simplemente le sumamos una constante y volvemos a hacer. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que si tú cuentas con un problema que sea lineal en el sistema y generalizado cuadrático en el costo y te interesa minimizar modos múltiples y todo esto de lo que platicaba, ¿no? Puedes demostrar que pues en el óptimo estás trabajando con un solo rho estrella. Entonces, al final lo que vas a tener es simplemente encontrar quiénes son los multiplicadores de Lagrange, que en este caso deben de vivir en cierto simplex. Entonces, pues en realidad estoy trabajando con un problema pues en un espacio muy sencillito, ¿no? O sea, ya, perdón. Les presento la bibliografía completa. El último trabajo es de donde sale el algoritmo de iteración de valores. Y bueno, pues todos los demás los pongo aquí un momentito para que puedan tomar nota. Y bueno, pues agradezco mucho por su atención, por su presencia, por su paciencia. Y bueno, pues aquí están mis coordenadas de contacto. Listo. Muchas gracias, Daniel, por la presentación. Muy buena presentación. Explicaste muy bien todo.
quisiera yo mismo hacer unos comentarios también para los estudiantes que están desarrollando alguna tesis de control. La importancia de considerar varios modos es que estos diferentes modos, como decía el doctor Daniel, pueden estar representando, por ejemplo, los valores nominales de operación de un motor. Mucha gente de control, para ajustar sus algoritmos, utiliza los valores de placa de las máquinas, ¿no? Un motor puede tener sus valores de placa de las resistencias, inductancias, capacitancias, pero estos valores, conforme la máquina se va usando, pues no permanecen igual, van cambiando. Y por eso es importante considerar diferentes modos de operación de los sistemas, porque si no, los algoritmos, pues su desempeño baja considerablemente, ¿no? Entonces, ese es el interés de considerar modos múltiples también. Vamos a pasar la serie a las preguntas y respuestas, por favor. Si alguien quiere participar, a ver, aquí ya hay Luis Ángel, por favor, adelante con tu pregunta o comentario. Hola, ¿qué tal, doctor? Me interesó mucho el trabajo. Bueno, yo realmente desconozco el área y tengo una pregunta enfocada en cuando uno propone los estados. Estaba escuchando que uno puede proponer un estado óptimo y, por ejemplo, también un estado crítico, ¿no? Estos estados se pueden proponer desde que se está construyendo el modelo, porque yo tengo, o sea, mi idea es de que esos estados, eh, pues se basan, como decía ahorita el doctor, es mi impresión, ¿no? De qué, ¿cómo se llama? De qué tan útil es, vaya, no sé cómo explicarlo, pero pues como decían ahorita que pues el proceso se va desgastando, por así decirlo, no sé cómo explicarlo. Entonces, mi pregunta es esa de cómo uno propone estos estados, estado óptimo y el crítico. Bueno, en principio la respuesta es sí, efectivamente, uno debe de proponer los estados al principio cuando está diseñando. Cuando está diseñando. Ahora, lo de menos es ponerles etiquetas. Por ejemplo, óptimo y crítico, por ejemplo, ¿no? Para decir nada más dos. Ahora, en realidad lo que nosotros hacemos es, y fíjense, esto aparece aquí en la definición de las matrices. Este, ta, 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 ta. Aquí está en la definición de las matrices. Aquí. Ok. Entonces, fíjense, lo que nosotros hacemos es que decimos, por ejemplo, que para el índice 1, ¿no? Pues esta alfa tenga ciertos coeficientes, ¿no? Esta beta tenga ciertos otros coeficientes y esta D también. Esta D, bueno, pues se refiere a un vector de señales que vienen de afuera, ¿sí? Entonces, bien podría ser, pues no sé, eh, algo que tenga que ver con, por ejemplo, la estacionalidad, ¿no? Entonces, que dependiendo de en qué tiempo estemos, recibamos más demanda o menos demanda, por decir un caso, ¿no? Entonces, si por ejemplo la K fuera, no sé, el mes de noviembre, en el día 10 de noviembre, ¿no? Este, pues entonces, pues tenemos que considerar el Buen Fin. Entonces ahí le ponemos ciertos números a las entradas de D, ¿no? O ciertos números a las entradas de A o ciertos números a las entradas de B, si suponemos que la demanda va a ser muy alta. O le ponemos ciertos otros números si suponemos que la demanda va a ser muy baja. ¿Y eso de quién depende? Pues de la persona que está diseñando el sistema. El chiste es que sepa, uno, que dependiendo de quiénes sean las alfas, ¿no? Óptimo, crítico, regular, ¿no? Pues le pongamos los índices adecuados. ¿Sí? Ah, muy bien. No, pues muchas gracias y felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias. Gracias, Luis. Adolfo.
Hola, doctor. Muchas gracias por su presentación. Estuvo muy interesante el tema. Bueno, yo no pertenezco al grupo de control, pero me interesó. Y bueno, mi pregunta va enfocada a qué tipo de sistemas se le puede aplicar este tipo de herramientas de control de múltiples modos. De múltiples modos. Bueno, en realidad lo más sencillo sería considerar pues, un solo modo y listo, ¿sí? Y vamos a, y aquí me voy a permitir hablar de un par de contextos, ¿no? En los cuales podríamos considerar un solo modo y después, bueno, pues lo vamos a extender para considerar muchos. Fíjense, el mismo problema de la braquistocrona del que platicaba acá, ok, de aquí que estaba platicando, ¿no? Pues nosotros tenemos que, pues hay que irnos lo más rápidamente posible de A a B y la única condición que vamos a imponer es que pues el tiempo corre igual que en el planeta Tierra, ¿no? Y que pues la fuerza de la gravedad está presente, ¿no? Entonces ese sería, por ejemplo, uno de los modos. Otro de los modos sería, ok, digamos que la partícula tiene además, la partícula que se va a mover de A a B tiene además un cierto peso, este, y que hace que caiga todavía más rápido. Y otro de los modos podría ser, eh, no sé, que tiene algo como helio que hace que se levante, ¿no? Entonces, eh, pues consideramos esos tres modos posibles para el mismo problema básico de pues, simplemente llegar de un lugar a otro. Otro problemita clásico de control es el problemita de eh, queremos alunizar, queremos aterrizar en la superficie de la luna. Entonces, pues lo que hacemos ahí es pues lo mismo, ¿no? Tenemos que considerar las variables necesarias, en este caso, por ejemplo, la altura, ¿no? Que guarda la nave que debe de alunizar, ¿no? Y bueno, pues trabajamos con eso de tal manera que se minimice el combustible que se consume. Y el modo simple sería, pues, la nave va a llegar y listo, así como lo estoy diciendo. Un modo ligeramente distinto sería, ¿qué pasa si, por ejemplo, el tanque de combustible, voy a decir una tontería, tiene un hoyo? O para que no suene tan tonto, vamos a decir que el tanque de combustible, pues ya tiene cierto uso y pues sufre un desgaste. Entonces, digamos que el desgaste pues va generando, pues por ejemplo, lentitud perdón, rapidez en el consumo una rapidez mayor en el consumo de la gasolina de la máquina, ¿no? Dos. Tres, en el cálculo actuarial, y aquí veo a varios estudiantes de actuaría, en el cálculo actuarial, cuando nosotros estamos considerando la prima para un seguro de daños, pues nos interesa encontrar una función tal que cuando se multiplica por el riesgo original, esta función pues sea óptima en el sentido de que la prima se parezca a la de equivalencia. Y pues el modo simple sería ese. Pero ¿qué tal si nosotros complicamos el problema pidiendo que, por ejemplo, esa misma función cumpla con eso y además con otra característica? Las soluciones a los dos problemas, tanto el que tiene solamente un modo como el que tiene dos, ¿no? Es exactamente la misma que en los demás contextos, cálculo de variaciones. Por último, y este me gusta muchísimo. No les ha pasado que ustedes lanzan el frisbee y el perrito sabe exactamente cuál es la trayectoria que debe de seguir para brincar, y además el momento exacto en el que debe de brincar para pescar el frisbee con el hocico? Pues eso quiere decir que el perrito sabe cálculo de variaciones, ¿no? Modo simple sería simplemente, pues hay condición de gravedad y hay condición de aire. Oye, pero ¿qué tal si le consideras un segundo modo en el que, por ejemplo, consideres que hay corrientes de aire tanto a favor como en contra del frisbee? Y aquí estamos hablando de simplemente dos direcciones, pero pues en realidad en el espacio tridimensional en el cual uno lanza el frisbee, pues las corrientes de aire pueden seguir pues una cantidad infinita de direcciones. Entonces ahí los modos podrían ser, en el contexto simple,
lanzo, no hay aire, no hay nada, contexto un poquito más complicado, lanzo y hay corriente a favor y lanzo y hay corriente en contra, dos modos. O bien, pues hay corrientes mezcladas, ¿no? Entonces puedo tener eso. Y bueno, pues ahí tengo ya varios ejemplitos de por dónde va esta cuestión, ¿no? De cómo conceptualizar los modos, qué representarían y en qué contextos distintos se pueden utilizar. Creo que esto es útil porque en este mismo auditorio pues hay gente tanto de actuaría como de ingeniería como de matemáticas. Y pues todos estos ejemplos deben de decirle algo a cada quien, ¿no? Jimena. Perdón, Hola, perdón, 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 disculpe, Jimena. ¿Sí respondo la pregunta, Adolfo? Sí, muchísimas gracias. Está muy interesante su tema y muchas gracias por presentarlo. Muchas gracias, gracias. Perdón, ahora sí, Jimena, adelante. no se preocupe. Bueno, muchas gracias igual por la presentación. Tampoco estoy muy familiarizada con la parte del control, pero por ejemplo, en una diapositiva eh, comentaba acerca del costo, de la función de costo que había que minimizarlo de acuerdo a las políticas deseables, supongo que sería de la empresa. Pero, por ejemplo, ahí solamente se estaría hablando como una política generalizada o se estaría hablando de varias políticas ya tomadas en cuenta. Ok. Bien, la pregunta es súper general. Esa pregunta es súper general. Porque efectivamente, pues en una empresa, por ejemplo, hay un montón de procesos. Entonces, para tratar de responder en términos de, por ejemplo, empresa, vamos a concentrarnos en un proceso en específico, en algún proceso en específico, y lo que nosotros queremos decir cuando decimos política es una sucesión de acciones que tengan que ver con ese proceso en específico. Entonces, si por ejemplo el proceso es darle mantenimiento a un inventario, ¿sí? Entonces las políticas serían la cantidad de lo que yo tenga en el inventario que debo de ordenar en cada instante. Entonces, pues, si por ejemplo yo determino que la política sea ordenar una unidad en el primer momento, 2 unidades en el segundo, 3 unidades en el tercero y así hasta el final del día, entonces tengo que la sucesión de los números de lo que voy a ordenar constituyen una política para el proceso de darle mantenimiento al inventario. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que los problemas de control normalmente se plantean y se resuelven para resolver problemas, eh, eh, procesos en específico de, por ejemplo, la vida de una empresa. ¿Sí? ¿Sí Ah, respondo a la pregunta? sí, sí, muchísimas gracias. Y también gracias por la presentación. Estuvo muy padre. Gracias. Sigue el micrófono abierto para más preguntas. Estoy viendo aquí en el posgrado en Ingeniería Física varios estudiantes del área de control. Anímense a comentar algo. A ver, me parece que Alison Garza está haciendo su tesis de control. ¿Te gustaría hacer alguna pregunta, Alison? ¿Ahí me escuchan? Adelante, por Sí. favor. Bueno, no sé si lo mencionó, pero en la diapositiva que tenía anteriormente, donde tenía definida X o el estado, esa de ahí. Esa de ese vector, podría decirse que es como un disturbio o algo así. No, no. Lo que pasa es que normalmente podríamos decir eso si por ejemplo estuviéramos hablando de un ruido, una cantidad que se suma y que es aleatoria. En realidad, el sistema con el que nosotros estamos trabajando en este contexto pues es determinista. O sea, no vamos a considerar que haya algo así. Sin embargo, lo que sí consideramos para esta D en específico es que pues viene de afuera. O sea, es algo que modifica al comportamiento de la X más allá de los controles de nosotros desde afuera.
¿sí? Entonces, yo sé que, por ejemplo, cuando platiqué del control de inventarios y eso, aquí dije, bueno, pues, por ejemplo, piensen en el Buen Fin, ¿no? Y en que esto sea, pues, una demanda adicional que puede darse por el Buen Fin. La cuestión es que pues nosotros la suponemos como conocida y bueno, modifica lo que nosotros teníamos adentro del sistema por la X y lo que nosotros modificamos adentro del sistema por la U de manera externa. Sí. Ok, entonces no cuenta como algo estocástico. No, estocástico no. No, pero se podría trabajar en algo así o solo determinístico. Bueno. Es el siguiente problema. Sí, claro, claro. Pues efectivamente se podría considerar algo estocástico en la D. Y es más, una de las cosas que nosotros no hacemos en este trabajo y que suelen hacerse en el contexto estocástico es que estos modos alfa pues evolucionen a través de, por ejemplo, una cadenita de Markov, ¿sí? Entonces, que a medida que nosotros vayamos avanzando en el tiempo, pues tengamos diferentes alfas y que se muevan de manera aleatoria. Entonces, aquí hablamos de, por ejemplo, pues no sé, piensen en series de precios o indicadores macroeconómicos, ¿no? ¿Quién sabe para dónde va a ir el Dow Jones, por ejemplo, mañana? Y bueno, pues a lo mejor pues iba moviéndose en cierta dirección, pero algo pasó, ¿no? Y pum, se nos dispara en otro sentido. Entonces, por supuesto, sí puede hacerse, pues, digo, todo estocástico, puede hacerse esto estocástico, esto estocástico, esto estocástico, y también las alfas estas pueden movilizarse a través de pues, una reglita ahí estocástica. Ahora, normalmente, y la manera más fácil de trabajarlo es precisamente como usted propone, que la D sea un ruido aleatorio, ¿sí? Porque eso es lo más sencillo, ¿no? Eso sería lo más fácil, que sea un ruido aleatorio y en ese caso pues se llamaría aditivo. ¿Por qué? Pues porque va sumado a la dinámica, ¿sí? Sí, ok. Muchas gracias por la pregunta, Alison. De nada, gracias. A ver, veo muchos estudiantes. Barshika, do you want to participate? Do you want to make some questions? Barshika, parece que no estamos por ahí. She's not around. She's not around. If you have told me that there will be someone, a native speaker of the English language, then I would have presented in English, my friend. Sí, sí, bueno, la mayoría somos hispanoparlantes, entonces está bien, pero bueno, voy a invitar ahora a Vero del Roble está por ahí, también sé que está haciendo alguna tesis de control. ¿Quisieras hacer alguna pregunta, Verónica? No, doctor, la verdad estuvo muy claro. Lo felicito mucho por su investigación. Muchas gracias. A ver, ¿a quién más invitamos? ¿Alguien más? Rodolfo, ¿quieres hacer alguna pregunta? Rodolfo González. Buenas tardes. No, pues todo muy claro. La verdad, pues hay muchas cosas que pues desconozco, pero está muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, para servirles. Por cierto, miren, aquí al final de la presentación les pasé la lámina con mis coordenadas de contacto. Entonces, con toda confianza, pues, tomen nota. Y bueno, pues si llega a darse el caso de que gusten preguntar algo, pues posteriormente pueden hacerlo. ¿Eh? ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Pregunta?
Puya, do you want to make some question? She's not around. She's No not sé que around. no está. Like, she's not around. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿quién más? Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que nada más nos queda agradecerle al doctor Barrientos por su buena presentación y por su tiempo. Y pues nada, sería todo. Muchas gracias. El coordinador de los seminarios, el doctor Tlahuize, te estará haciendo llegar tu diploma de participación. Pues de hecho, mira, ya me lo mandó. ASAP. Ah, ya te lo mandó. Ah, díjole, es en tiempo real aquí. Es en tiempo real. Qué bueno. Ah, bueno, pues. Reconocimiento y ya le contesté que muchas gracias. Ah, no, pues qué bueno. Somos tiempo de respuesta muy corto. No, pues gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por acompañarnos y compartirnos la información del trabajo que se está desarrollando. Gracias, Manuel, gracias. Y de nuevo, pues muchas gracias por confiar en mí para este trabajo. Gracias, Manu. No, gracias a ti. Entonces, a todos los estudiantes también, todos los participantes, gracias por su tiempo y pues continuaríamos el siguiente miércoles con el próximo seminario. Que todos tengan buena tarde. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes.